Bienvenidos alumnos a esta primera parte del módulo 4 del curso básico gratuito de Microsoft Excel 2010. En esta primera parte vamos a continuar con el tema de la introducción de datos y vamos a ver un tema que es muy importante y que si bien los alumnos lo hacen prácticamente de manera automatizada, muchos a los cuales yo les doy clase me dicen, sí, ya lo sé, vamos a tratar de puntualizarlo un poco más y dar algunos secretos sobre cómo rellenar un grupo de celdas en la planilla de cálculo Excel. Entonces, vamos a seguir viendo otras opciones relativas a la introducción de datos en las hojas de cálculo. En esta lección le voy a enseñar cómo Excel nos puede ayudar a la hora de escribir datos en varias celdas. Imagínese que quiere escribir un mismo dato en varias celdas. La forma más fácil de hacer esto es, nos paramos en una celda y marcamos todas las celdas donde queremos introducir el mismo dato. Luego escribimos el dato, por ejemplo, el número 150. Y luego, presionando la tecla Control y la tecla Enter, vamos a poder reproducir ese dato en todas las celdas que habíamos marcado. Esto lo puede hacer para varias celdas seguidas o que no estén seguidas. Lo voy a repetir. Primero marcamos las celdas donde queremos copiar el mismo dato. Esto lo debemos hacer manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón y marcando hacia abajo. Luego de tener marcadas todas las celdas, escribimos el dato 160, por ejemplo, y luego presionando Control más la tecla Enter, manteniendo la tecla Control presionada, se va a copiar el dato en todas las celdas. ¿Qué pasa cuando queremos copiar el mismo dato, pero en celdas separadas? Bueno, fíjense, marco la primera celda, luego presiono la tecla Control y voy haciendo un clic con el botón izquierdo del ratón en todas las celdas separadas donde yo quiero copiar el mismo dato. Luego suelto la tecla Control y escribo el dato. Por ejemplo, vamos a escribir la palabra hola. Y nuevamente presiono la tecla Control y manteniendo presionada la tecla Control, presiono Enter y la palabra hola se me va a copiar en todas las celdas separadas que había marcado. Repito el procedimiento. Marco la primera celda. Ahora presiono la tecla Control y con el botón izquierdo del mouse voy haciendo clic en todas las celdas donde quiero repetir el dato. Suelto la tecla Control. Escribo la palabra o el dato. Vamos a escribir 890, que es un número. Y una vez que escribí el número, presiono la tecla Control y la tecla Enter y ese número se va a repetir en todas las celdas seleccionadas. Este procedimiento es un procedimiento básico que mucha gente, muchos alumnos no lo conocen. Así que a practicarlo porque es muy útil y viene muy bien cuando queremos repetir el mismo dato en varias celdas, sean seguidas o separadas. Ahora
vamos a ver otra forma de hacer todo esto. Además, con lo que vamos a explicar en este módulo, en videos sucesivos, también vamos a poder hacer más cosas, como por ejemplo rellenar varias celdas con valores que formen una serie o una tendencia. Bien, para copiar el contenido de unas celdas en otras, podemos utilizar el controlador de relleno o seleccionar un grupo de celdas y utilizar comandos del menú del botón rellenar. El botón rellenar está en el grupo modificar, aquí. Este es el botón rellenar. Fíjense que lo puedo desplegar, tienen varias opciones que ya vamos a ir viendo ahora más adelante. Pero antes de avanzar en el tema, quiero hacerles una aclaración. Cuando una celda como esta aquí está seleccionada, o también, por ejemplo, cuando selecciono un grupo de celdas, como lo estoy haciendo en este momento, van a ver que las celdas quedan seleccionadas por un rectángulo que rodea la celda o las celdas, como en este caso, que están seleccionadas. En la parte inferior derecha del rectángulo se puede ver un pequeño cuadradito. Este cuadrado se llama controlador de relleno. Este es el nombre técnico que se le da en Excel a ese pequeño cuadradito. Lo vuelvo a repetir, el controlador de relleno. Fíjense que nosotros tenemos nuestro cursor con una cruz de color blanco bastante ancha. Cuando yo desplazo el cursor hacia el controlador de relleno, fíjense que el cursor me va a cambiar, lo estoy haciendo varias veces para que lo vean, me va a cambiar de una cruz de color blanca ancha a una cruz de color negro y bien fina, bien pequeña. O sea, es evidente el cambio de forma que va a tener el cursor del ratón cuando el mismo esté posicionado sobre el controlador de relleno. Fíjense que aquí, ¿no?, está la cruz ancha y lo acerco al controlador de relleno y cambia a esa cruz de color negro y fina. Entonces, saco el cursor del controlador de relleno y se me muestra como una cruz de color blanca ancha, que me sirve para seleccionar celdas, como lo estoy haciendo en este momento. Desplazo el cursor al controlador de relleno y se me transforma en una cruz negra fina. Pues bien, para poder copiar un dato que está en una celda o en varias celdas en otras, hay que seleccionar la celda que uno quiere copiar y después arrastrar el controlador de relleno hasta otra celda. Vamos a ver cómo es esto que decía. Yo estoy posicionado allí en la celda A7, escribo un dato, por ejemplo 450, lo introduzco en la celda. Luego selecciono la celda, me voy al controlador de relleno, lo desplazo hacia abajo teniendo presionado el botón izquierdo del ratón, suelto y se me ha copiado el dato. Voy a hacerlo de vuelta. Selecciono una celda, coloco un dato, le doy Enter, voy a la celda seleccionada, me dirijo al controlador de relleno y haciendo clic en el botón izquierdo del ratón
lo desplazo hacia abajo, suelto el botón izquierdo del ratón y me copia lo que había seleccionado. Voy a hacer esto que hice recién de otra manera. Vamos a suponer que yo tengo un dato, allí lo escribí, el número 100, y este número lo quiero copiar en varias celdas. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la celda del dato y todas las otras celdas donde yo quiero copiar ese dato. Esto lo hago presionando el botón izquierdo del ratón. Y una vez que seleccioné todas las celdas que quería, suelto el botón izquierdo del ratón. Me voy al grupo de comandos modificar, a la opción rellenar, y allí, por ejemplo, selecciono hacia abajo. Y verán que se me ha copiado el dato en las celdas que había marcado. Vamos de vuelta. Escribo, por ejemplo, aquí la palabra hoy. Selecciono la celda donde está el dato y además, teniendo presionado el botón izquierdo del ratón, selecciono otras celdas más, suelto el botón izquierdo del ratón, voy al grupo de comandos modificar, al botón rellenar hacia abajo en este caso, y se me rellena todas las celdas que había marcado. Esta copia de datos que hemos visto recién, obviamente se puede hacer cuando tengo un grupo o un conjunto de celdas que tengan un valor escrito en la primera celda del grupo, para que después uno pueda elegir la opción adecuada del menú del botón rellenar. Voy a volver a repetir el paso en este caso para copiar hacia la derecha. Selecciono la celda donde está el dato y con el botón izquierdo del mouse o del ratón presionado marco todas las celdas donde quiero copiar ese dato. Suelto el botón izquierdo, voy al grupo de comandos modificar, a el botón rellenar y ahí elijo hacia la derecha. Y fíjense que allí se ha copiado el dato hacia la derecha. Fíjense que el botón rellenar me da también opciones de copiar hacia la izquierda y hacia arriba. Obviamente tengo que tener seleccionado el dato y las celdas hacia la izquierda o hacia arriba respectivamente. Aquí hay algo que yo generalmente lo explico, es bastante obvio, pero bueno, pueden surgir dudas. Cuando uno va a trabajar con el controlador de relleno, o sea, lo va a arrastrar, solamente se puede mover en una dirección a la vez. O sea, yo hago clic con el botón izquierdo del ratón y lo puedo mover, en este caso hacia la derecha, y después si quiero lo puedo mover hacia abajo. O sea, lo puedo mover en un sentido por vez. Si yo lo estoy desplazando, como lo estoy desplazando acá, en forma horizontal, hacia abajo, fíjense que no me va a copiar. Entonces debo soltar y luego volver a hacer clic en el botón izquierdo del ratón y copiar hacia abajo. O sea, para que quede claro, el controlador de relleno solo se puede mover en una dirección a la vez. O sea, lo muevo horizontal o verticalmente, pero no lo puedo mover horizontal y verticalmente a la vez. Vamos a otra consideración a tener en cuenta.
selecciono estas tres celdas. Recuerden, siempre tener presionado el botón izquierdo del ratón para seleccionar las celdas y luego soltarlo. Bien, las tres celdas están seleccionadas. Uno puede arrastrar el controlador de relleno desde una celda seleccionada o, como en este caso, teniendo seleccionadas varias celdas, con lo cual voy a copiar el contenido de todas las celdas seleccionadas en las celdas por las que uno lo arrastre. Por ejemplo, si me voy hacia la derecha, van a ver que se copia absolutamente todo el contenido de esas tres celdas seleccionadas. Una de las cosas interesantes que tiene el controlador de relleno es que, así como se usa para copiar, también se puede usar para borrar el contenido de las celdas de una selección. Por ejemplo, si uno selecciona un conjunto de celdas y luego va al controlador de relleno, hace un clic con el botón izquierdo del ratón y lo desplaza, en este caso, por ejemplo, hacia arriba y hacia la izquierda, va a ver que en el sentido que lo desplace hay celdas que van a ponerse oscuras. Muy bien, yo por ejemplo aquí lo desplacé hacia la izquierda. Suelto el botón izquierdo del ratón y fíjense que automáticamente las celdas se borraron. Lo voy a volver a repetir. Voy hacia donde está el controlador de relleno, hago clic con el botón izquierdo del ratón, lo desplazo hacia arriba de manera de que las celdas que me van quedando abajo del desplazamiento se van poniendo de color oscuro, ¿no? Suelto el botón izquierdo del ratón y automáticamente se me borra el contenido de las celdas. Una vez más, presiono el botón izquierdo del ratón en el controlador de relleno, voy hacia la izquierda, se me ponen oscuras las celdas que van quedando a la derecha, suelto el botón del ratón, se borran. Muy bien, esto es también una forma de borrar celdas con el controlador de relleno. Bueno, vamos a ver otra cosita. Yo selecciono una celda, me voy al controlador de relleno. ¿Y qué pasa si lo muevo hacia la izquierda o hacia arriba? En este caso hacia la izquierda no, porque ya tengo contenido en celdas. Lo voy a hacer hacia arriba. Fíjense que lo estoy desplazando hacia arriba y cuando suelto el botón izquierdo del ratón, se me ha copiado la celda seleccionada en la parte superior del origen de la selección. O sea, si uno arrastra el controlador de relleno hacia arriba o hacia la izquierda y lo pone más lejos del borde de arriba o de la izquierda de la selección de celdas, los datos se van a copiar en las nuevas celdas seleccionadas. Vamos a un caso ahora que, para que vean hacia la izquierda, voy a colocar un número, en este caso el número 89, voy a seleccionar la celda, me voy a ir al controlador de relleno, voy a hacer clic y manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse, me voy a desplazar hacia la izquierda y ahora sí voy a soltar el botón izquierdo del ratón y fíjense que me ha copiado el contenido de las celdas, en este caso hacia la izquierda. Bueno, vamos a ver ahora lo siguiente. Ahí yo tengo seleccionado una celda, voy a escribir un número, el número 25,
la voy a seleccionar y voy a ir al controlador de relleno y voy a copiar este contenido hacia la derecha. Suelto el botón izquierdo del ratón y fíjense que aquí me aparece un botón con opciones de autorrelleno. En realidad, el nombre es icono de opciones de autorrelleno. Más que un botón de opciones de autorrelleno, el nombre técnico es el icono de opciones de autorrelleno. Bueno, el menú del icono de opciones de autorrelleno, que aparece al utilizar el controlador de relleno, tiene las opciones que más se suelen utilizar para rellenar los valores de las celdas. Las opciones que van a aparecer en este menú dependerán del dato que tuviera la primera celda. O sea, si ese dato es un número, o un texto, o una fecha. Si usted selecciona un conjunto de celdas, las opciones del menú del botón rellenar, además de permitirle copiar el dato que está en la primera celda hacia abajo o hacia la derecha, también le permiten copiar el dato que está en la última celda en las otras, con las opciones hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, vamos a ver esto. Salimos de aquí, selecciono las celdas, voy al botón rellenar y fíjense que aquí tenemos las opciones de copia hacia la derecha, hacia arriba o hacia la izquierda. Lo que me está deshabilitado acá es hacia abajo. Entonces, justamente además de permitir copiar el dato que va a estar en la primera celda, nos permite copiar el dato en diferentes direcciones. Bueno, sigamos. Voy a colocar otro dato, por ejemplo el número 30. Lo voy a seleccionar junto con otras celdas. Me voy a ir al botón rellenar y van a ver de que dentro de las opciones hay una opción que está con un color más claro que dice otras hojas. Esta opción también nos permite copiar todas las celdas seleccionadas en otras hojas de cálculo. También nos permite trabajar con series o distribuir el texto escrito en un grupo de celdas. Vamos a ver un poco más estas opciones. Por ejemplo, si uno escribe un texto que es más largo que lo que ocupa una celda, usted puede seleccionar la celda que tiene el texto y más celdas que estén debajo de ella y a continuación elegir la opción justificar del menú de este botón, que es el botón rellenar. Vamos a escribir un texto entonces. Como verán, ese texto excede una celda, entonces yo voy a ir a darle Enter para aceptarlo, me voy a parar en la celda, voy a ir al botón rellenar y voy a elegir la opción justificar. Fíjense que el rango que yo le he dado en este caso es una celda, por lo tanto el texto
no se va a poder distribuir. Voy a cancelar. Entonces ahora voy a seleccionar 3 o 4 celdas. Voy a ir al botón rellenar, voy a ir a justificar y en este caso sí, el texto se me ha podido distribuir en todas las celdas seleccionadas. Hago nuevamente el ejemplo, voy a escribir nuevamente el texto. Le doy Enter para aceptarlo. Me paro en la celda donde empieza el texto y elijo 4 celdas. La selecciono siempre presionando el botón izquierdo del ratón y luego soltándolo una vez que la seleccioné. Voy al botón rellenar, elijo justificar y automáticamente el texto se me ha desplegado en las 4 celdas elegidas. Algo que quiero que tenga en cuenta es que Excel va a repartir el texto que usted había escrito entre las celdas que había seleccionado para que no sobrepase el ancho de la columna. Bien, el controlador de relleno también tiene asociado un menú contextual en el que hay distintas opciones que usted puede elegir para llenar celdas. Para que aparezca este menú, debe arrastrar el controlador con el botón derecho del ratón en lugar de hacerlo con el izquierdo. Me voy al controlador de relleno y aquí voy a presionar el botón derecho del ratón y lo voy a arrastrar. Luego voy a soltarlo y allí va a ver de que me aparece este menú contextual con distintas opciones que usted puede elegir para llenar las celdas. Vuelvo a repetir el paso. Me voy al controlador de relleno, presiono el botón derecho del ratón, puedo mover o no el ratón, suelto el botón derecho del ratón y fíjense que me aparece el menú contextual que habíamos hablado. Voy a ir ahora a un ejemplo práctico. Marco las celdas, voy al controlador de relleno, presiono el botón derecho del ratón, lo muevo hacia la derecha, suelto el botón derecho del ratón y elijo la opción copiar celdas. Fíjense de que se me ha copiado las celdas que tenía a la izquierda del lado derecho. Voy con este valor 25. Voy al controlador de relleno, presiono el botón derecho del ratón, voy hacia abajo, suelto el botón derecho del ratón y elijo copiar celdas y se me copian en las celdas seleccionadas. Bueno, seguiremos viendo el resto de las opciones de este menú contextual a continuación y en breve. Pero antes de continuar, siempre el consejo que le doy a todos mis alumnos: lo mejor que ustedes pueden hacer para que les quede claro todo esto y manejen perfectamente el controlador de relleno, en este caso, es practicar y probar en Excel. No tengan miedo de probar. Si se equivocan, pueden volver atrás con el botoncito de deshacer, que es este que está aquí arriba, o si no, presionando la tecla control y manteniendo presionada la tecla control, presionar la tecla Z.
pero practiquen. Es la única manera de poder dominar Excel o cualquier otro programa en una computadora. Si ustedes no se sientan a practicar todos los días, más allá de que adquieran nuevos conocimientos, lamentablemente no los van a poder fijar. Así que practiquen, practiquen y practiquen. Y prueben, que es lo más lindo que puede tener Excel, el probar y el ver resultados de cosas nuevas que vayan aprendiendo. Bueno, y llegó ahora la última parte de este video, que es donde yo generalmente les doy consejos y trucos. Vayamos al primero, y está referido al controlador de relleno que estuvimos viendo. Tenga en cuenta de que no puede mover el controlador de relleno de la celda A1, por ejemplo, hasta la celda E5. Vamos a hacerlo práctico esto. Voy a borrar estas celdas. Entonces, yo acá, por ejemplo, escribo un valor 25. Muy bien. Me voy al controlador de relleno y quiero moverlo de la A1 a la E5. Fíjense que no me permite. O sea, no puedo ir directamente a esta celda, que es la celda E5 donde estoy parado. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, primero tendré que moverme, por ejemplo, en el sentido horizontal hasta la letra E, soltar el botón izquierdo del ratón y luego irme nuevamente al controlador de relleno, presionar nuevamente el botón izquierdo del ratón e ir hacia abajo hasta la celda E5. Y cuando llego, obviamente, soltar nuevamente el botón izquierdo del ratón. Entonces, no se puede mover el controlador de relleno de la celda A1 hasta la celda E5, por ejemplo, en un solo paso. Si usted quiere moverlo de esta manera, tendrá que moverlo o arrastrarlo primero hacia la derecha y luego hacia abajo, o moverlo primero hacia abajo y luego hacia la derecha. Este es el primer consejo que yo les doy. Por último, para copiar celdas en otras hojas, que es una pregunta que me las hacen recurrentemente los alumnos, ¿cómo puedo hacer para copiar una celda en otra hoja? Lo primero que hay que hacer es seleccionar las celdas que uno quiera copiar. Puede ser una sola celda o puede ser un grupo de celdas. Luego tendrá que seleccionar la hoja o las hojas en las que usted quiere copiar esa selección que ha hecho. Se pueden seleccionar varias hojas seguidas o no seguidas. Y luego acceder a la opción otras hojas del menú del botón rellenar. Bueno, entonces vamos a un caso práctico de esto. Primero, seleccionamos las celdas que queremos copiar en otras hojas. Una vez hecho esto, nos vamos hacia abajo y presionando la tecla Control seleccionamos las hojas donde queremos copiar estas celdas. Presionando, vuelvo a repetir, la tecla Control y con el botón izquierdo del ratón haciendo un clic en cada una de las hojas donde yo quiero copiar estas celdas. Suelto la tecla Control. También ya había soltado anteriormente el botón izquierdo del ratón, que para lo único que lo utilicé es para hacer clic en cada una de las hojas. Y me voy al botón rellenar, la opción otras hojas, y allí voy a copiar todo el relleno. Pongo aceptar y ya se ha copiado. Vamos a ver en la hoja 2
que está copiado, y en la hoja 3, que también está copiado. Vuelvo a la hoja 1. Voy a introducir un nuevo dato. Por ejemplo, la palabra hola. Selecciono la celda. Presiono la tecla control. Selecciono la hoja donde voy a copiar ese dato haciendo un clic con el botón izquierdo del ratón en la hoja correspondiente. En este caso voy a copiarlo en la hoja 3. Fíjense de que el color de la hoja me cambió a un color blanco en este caso, que significa que está seleccionada. Muy bien, una vez que hice el clic con el botón izquierdo del ratón, suelto la tecla control, me voy al botón rellenar, elijo otras hojas, relleno todo y le doy aceptar. Fíjense, estoy en la hoja 1, en la hoja 2 no copié nada, ahí se ve que no he copiado nada. Me voy a la hoja 3 y está copiada la celda que había seleccionado en la hoja 1. Bien, con esta última recomendación o truco, damos por finalizado este primer video del módulo 4 del curso básico gratuito de Microsoft Excel 2010. Espero que les sea útil todo lo aprendido hasta aquí en este video y nos vemos en el próximo video correspondiente también a este módulo 4, que lo estaré publicando a la brevedad. Muchas gracias por seguirme y nos vemos entonces en el próximo video. Hasta luego.